Próximo destino, viaje interior. Bueno, muy bien, terminado entonces, concluido el City Tour. Ahora seguimos con el viaje interior. La propuesta que nos trae hoy Marcela Jiménez, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias por invitarme. Por favor, muchísimas gracias por tu disponibilidad y generosidad, como siempre digo, de poder compartir algo de información respecto a estas terapias que uno las escucha muchísimo porque hay un auge de distintas terapias, constelaciones, biodescodificación, Sí, ¿esa es la forma correcta? Sí, tiene diferentes nombres, ¿no? Biodescodificación, descodificación biológica, bioneuroemoción, pero se refieren siempre a esta relación de la medicina mente-cuerpo, ¿no? A cómo nos impactan las emociones en nuestra biología, cómo reaccionamos frente a un impacto emocional y qué pasa con nuestro cuerpo, ¿no? En una situación de estrés. Todas se refieren, no importa el nombre, sí, pero se refieren básicamente a lo mismo. Todas nacen de alguna forma en el descubrimiento del doctor Hammer, un médico alemán, que a través de una experiencia personal, sí, con la muerte de su hijo, él desarrolla un cáncer de testículo, su esposa un cáncer de mama, y empieza a estudiar a sus propios pacientes, a él mismo y a sus propios pacientes, y comprende la relación que hay entre el impacto emocional, ¿sí? Una situación de estrés, de angustia, vivida en soledad, describe él, ¿sí? Y el desarrollo de una enfermedad. Así que de ahí deriva, ¿no? Después cada escuela le fue poniendo su nombre, y fue como acuñando métodos, ¿no? Pero todas hacen referencia básicamente a lo mismo. ¿Y vos estás formada en lo Yo que me formé en biodescodificación? bioneuroemoción con Enrique Corbera, sí. Y después hice programación neurolingüística, coaching, bueno, diferentes recursos, ¿no? Como para, bueno, una vez que conocemos esta información, ¿qué hacer con ella? ¿No? Que es lo que por ahí muchos se preguntan, bueno, ya descubrí por qué me pasó esto, de dónde viene, con qué tiene que ver, y ahora cómo sigo. Bueno, de eso se trata, ¿no? Con todas estas herramientas. ¿Sos una especie de guía, Marcela? No sé si llamarlo guía, ¿no? Pero digamos acompañante o facilitadora suena como más naif. Más correcto, más apropiado tal vez. ¿O? Sí, por ahí una guía suena como muy elevado, ¿no? Pero en realidad es, a ver, el acompañar a la persona a que descubra ella misma, ¿no? Las respuestas y los recursos que tiene en su interior, que por ahí siempre mirarse a uno mismo es como más difícil. En cambio, si alguien te acompaña desde afuera, es como más fácil ver. Seguro. Marcela, ¿cómo es una sesión? Yo que nunca hice, me quiero tratar de imaginar, y hay varios que se deben estar escuchando que les gustaría imaginarse como yo voy. En realidad, claro, la persona viene con un conflicto, con una situación para desbloquear, ¿no? Entonces, primero hay un interrogatorio, ¿no? Desde cuándo le está sucediendo lo que le está sucediendo. A veces trabajamos con el árbol genealógico para ver qué patrones se están repitiendo, ¿no? En esa familia o en esa persona. Esto puede ser desde enfermedades hasta conflictos con parientes, por Sí, ejemplo. Sí, bloqueos. O actitudes de otra gente. Problemas de comportamiento. Mi tío me pegaba, o mi papá me pegaba, o mi mamá es alcohólica. Sí, que en realidad vos no vas a venir a preguntarme por qué te pegaba tu tío, sino es, yo soy víctima de hombres maltratadores, por ejemplo. Claro, ¿no? hay que Entonces elaborarla de una buena manera. Claro, especial. o sea, vos venís con una situación y buscamos saber cuáles son las historias que se vienen repitiendo. O repito, parejas, también. que es muy común. Tal cual. Entonces, lo que se hace es, en este caso por ahí vemos en el árbol, ¿no? Cuál es tu historia, la historia de tu hogar, la historia de tu familia, ¿sí? Y la historia del linaje, ¿no? De los ancestros, y ver cuál es el patrón que se está repitiendo. Y a partir de ahí, cuáles son las conductas que vos tenés que hacen que perpetúe ese tipo de respuesta que te llevan a atraer determinado tipo de hombres, ¿no? Siempre es desde la construcción de uno mismo, porque cada uno es subjetivo, pero es su propia realidad. Totalmente. O sea, que termina siendo la realidad que uno vive. Entonces, Totalmente, siempre es desde uno mismo, tal cual. Uh-huh. Pero en ese caso uno dice, yo elijo parejas que
tienden a ser de una determinada manera. Estamos hablando de un ejemplo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando en realidad la situación que preocupa es un síntoma corporal? Por ejemplo, dolor de estómago. Sí. No sé, pasa una situación de estrés, me duele el estómago, estoy contenta, me duele el estómago, estoy triste, me duele el estómago. Todo se traduce ahí, por ejemplo. Eso también... Tiene que ver, claro, con la vivencia de la persona, ¿no? Con cómo Hammer habla de que cuando uno experimenta un conflicto emocional, un bioshock, lo llama él, se afectan a la vez la psique, el cerebro y el órgano. Esto es, yo recibo el impacto emocional y ya el cerebro, hay un área del cerebro que reacciona. Ese área va a determinar cuál es el órgano que vaya a dar la respuesta para sacar a la persona de ese estrés. ¿Sí? Entonces, en este caso, probablemente la persona todo lo canalice a nivel de digestión de esta experiencia, ¿no? Por ahí puede ser porque está reaccionando siempre la mucosa casi gástrica. Simbólico, digamos, sí, claro. Totalmente, claro. Totalmente. Hay como muchos manuales y guías donde cada síntoma corresponde con un conflicto. Esto no es tan lineal, ¿no? La gente por ahí, esto se ha extendido tanto, ¿no? Se ha popularizado tanto, ¿no? Que se ha desvirtuado también. Entonces no es tan lineal de que, tengo dolor de estómago, un bocado indigesto. Puede ser, como no. También puede ser sometimiento, contrariedad en el territorio. Depende porque tiene que ver con el tipo de tejido que está, no solamente con el órgano, sino con el tipo de tejido que constituye ese órgano. Entonces, con el origen endodérmico, embriológico del órgano, ¿no? Entonces, es como mucho más fino poder detectar con qué está relacionado una afección que una persona presenta, ¿no? Pero bueno, obviamente, a través de un montón de preguntas, uno puede llegar al origen, ¿sí? Puedes no presentar una dolencia e ir a Sí, claro. hacerte una biodescodificación. Sí, no necesitas tener una dolencia. Físico. Exacto. Claro, sí, algo que destrabar, ¿no? Algo que Sí. desbloquear, un comportamiento, una actitud. Una emoción. repetitiva. Sí, claro. Sí, yo, por ejemplo, recibo con bastante frecuencia personas con ataques de pánico, donde se trabaja también de esta manera, ¿no? Todo va a apuntar a lo mismo, ¿no? Todo va a apuntar a ver cuál es el origen emocional de esto que me está pasando y qué estoy haciendo hoy en la actualidad para perpetuarlo. Claro, porque el cerebro cuando uno piensa no discierne entre realidad y ficción. Exacto, el Yo inconsciente. quiero matar a María de los Ángeles. ¿En serio? No, pero digo, la voy a matar y el cerebro como que empieza a segregar algo. Sí, el inconsciente biológico no claro. distingue entre lo que es O real. tengo miedo y automáticamente te duelen las piernas porque el miedo es para correr. Te paraliza. Porque nuestro cerebro reptiliano, el miedo sirve para defenderse, o corres o algo haces. Entonces, el cerebro no distingue. Claro, en esta metodología lo que aprendemos en ese caso es a distinguir entre el miedo real, ¿no? y el miedo imaginado, ¿no? Yo suelo decir que cuando si puedo pensar, si puedo estar pensando en algo que me da miedo, ese miedo no es real. ¿Sí? Cuando hay un peligro real, el inconsciente actúa. Por ejemplo, yo estoy cocinando, me quemo la mano, la saco inmediatamente. No estoy pensando, la saco, la dejo un ratito. No, es reflejo, ¿sí? O sea, mi inconsciente biológico va a actuar. Ahora, si me puedo poner a pensar, si me pasa esto y qué va a pasar cuando, ¿no? Que estoy en este diálogo interno y ahí entro en una crisis de ansiedad, un ataque de pánico, eso no es real. Entonces, se lleva a la persona, ¿no? A estar presente, a aprender a vincularse, a ser testigo de sus pensamientos. Claro, ¿no? porque eso te genera un estrés. Que en realidad antes el estrés servía para accionar, o correr, o pelear, o... Es que el estrés sirve para eso. Claro, pero cuando el estrés en su dosis justa es te salva la vida. Claro, ¿no? pero... el ejemplo de si estoy en la selva y me corre un león, eso me permite salvar la vida. Ahora, el tema es que nos comportamos como si estuviéramos perseguidos durante 24 horas por ese león. No llego a fin de mes. Entonces estoy como con ese estrés que era un disparador de unos segundos, de unos minutos, todo el mes. Exacto. Todos los meses, Exacto. todo el por año. eso Y eso me genera una enfermedad. Por eso, claro. Por eso reacciona la biología, porque en realidad nuestro cuerpo está preparado para una dosis de estrés, ¿sí? Cuando yo no puedo gestionar esa emoción o ese conflicto, mi biología responde por mí, ¿no? Entonces es, ok. Y a ver, el impacto emocional que recibo tiene que ver con qué, con carencia, ¿sí? Entonces se habla de que va a dar la respuesta el hígado,
por ejemplo, ¿no? Porque es el órgano que interviene en las reservas en el Claro. cuerpo, ¿no? Entonces también el físico va apagando otras cuestiones, porque si yo necesito que un órgano actúe, entonces tiene que automáticamente, ¿no es cierto? Como que el cerebro va apagando otras cosas para y ahí nos enfermamos. Es que entra nos bajan a las responder la defensas. biología, en realidad entra a responder la biología cuando yo no puedo, desde el nivel emocional, dar una respuesta, ¿no? Entonces, por eso no es que no podamos tener conflictos, pero tenemos que darle una solución, un tiempo acotado a esos conflictos, ¿no? Que no necesariamente tienen que ser graves, ¿no? Como la muerte de un hijo, como le pasó a Hammer, ¿no? Que no lo pudo gestionar ese conflicto, por eso se enferma. A veces es algo simple, pero que estoy todo el tiempo... Haciéndome la cabeza. Exacto, rumiando. Claro. Exacto. Y entonces estoy ciclándome en el conflicto, ¿no? ¿Y qué haces para dejar de rumiarte en ese caso? En una de las técnicas que yo propongo, que parece como muy simple, como muy básica, es parar el pensamiento manteniéndome en el presente. Este recurso salva vidas. Bueno, pero es un recurso que se toca con otras cuestiones. Por ejemplo, acá tuvimos al Buda, que es la meditación. Estar en tiempo presente, decir, acá en este momento no puedo hacer nada. Exacto. No, nadie me va a afectar en este momento, nadie me va a hacer daño porque estamos acá, cuidados, y todo lo que puedo solucionar, en este momento no lo voy a solucionar porque estoy con ustedes. Exacto. De eso se trata. Y aparte, cuando yo estoy en el presente, aprendo a registrar a esos pensamientos parásitos, ¿no? Que se cuelan, y que si no estoy atenta, no estoy conectada con mi pensamiento, me cabalgo sobre esos pensamientos y me llevan... Es una espiral de pensamiento, lo que se llama la espiral, que hay que controlar porque después es incontrolable. Exacto. Sí, hay autores que hablan de la mente como un caballo desbocado, ¿no? Y es tal cual. Marcela, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tú te llamas Marcela? Sí. Te pusieron el nombre de tu bisabuela, que también es Marcela, y a ti se te ocurre ponerle a tu bisabuela fallecida, o abuela, qué sé yo, y a ti se te ocurre ponerle a tu hija Marcela. Bien, esa es una pregunta típica que en realidad está formulada como al revés, ¿no? Diríamos, en realidad no pasa nada, yo no voy a preocuparme por lo que le vaya a pasar a mi hija, que se va a llamar, por ejemplo, igual que mi abuela. Voy a buscar en mi árbol si mi hija tiene algún conflicto. Sí, tu hija. Por ejemplo, ¿no? O sea, o alguien que repita el nombre. Yo no es que, a ver, porque antes, cuando empezamos con todo esto, estudiábamos el árbol así, ¿no? Veíamos el árbol, un montón de nombres o fechas que se repetían. Ay, bueno, a ver, ¿qué me pasa con este y con este? No. En realidad es, ¿qué me pasa hoy? Bueno, a ver, ¿en qué parte del árbol puedo empezar a buscar? Ya sea a través de nombres, a través de fechas. Porque desde la psicogenealogía se habla que, si bien somos un holograma y tenemos toda la información de nuestro árbol genealógico, ¿sí?, de aquellos con los que compartimos nombres, fechas de nacimiento o de fallecimiento, la información baja como en línea más directa. Entonces es ahí donde yo voy a buscar, ¿sí? Y que tampoco es radical, no es que sí o sí sea de esta manera. Ajá. Pero no es que vaya a ser afectada mi hija si tiene el nombre de mi bisabuela. Ni ¿sí? tenga una carga de tu bisabuelo, nada. No. Bien. No. Porque primero que si bien puede bajar la información, no todos tenemos los mismos recursos, ¿no? Entonces, puede bajar esa información o esa herida emocional, pero mi hija está capacitada para gestionarla en forma diferente, ¿no? Entonces, lo que afectaba a mi bisabuela, a mi hija no la toca. ¿Cuán necesario es conocer el árbol genealógico justamente para ir a una sesión de biodescodificación? Lo que puedan conseguir, yo siempre digo, porque hay gente que me plantea no tengo fechas o no importa, se puede saber, se puede llegar igual. Explica Enrique Corbera que como somos un holograma precisamente, si a vos te está pasando algo, eso ya fue vivido por una generación anterior seguramente. Entonces, porque las experiencias se heredan, ¿no? O sea, se heredan. La información se hereda. Exacto. ¿Y qué pasa si soy adoptada? No tengo a nadie. En realidad, desde esta mirada se dice que la persona adoptada tiene la información de los dos árboles, el biológico y el adoptivo, ¿no? Vamos a trabajar con lo que tengas. Yo siempre digo que más importante que las fechas y los nombres son las historias, las experiencias, ¿no? ¿Qué me decían? ¿Qué cosas viví? ¿Sí? Como fue una memoria temprana. Sí. Para ver los condicionantes, ¿no? Pero, y a título de información, para que la persona tenga como, bueno, una referencia de, claro, me pasa esto por esto.
pero es un dato, ¿no? Yo trabajo más desde el presente en adelante, ¿no? Porque es como que si no nos quedamos como pegados a esa información o hasta enredados en el árbol, ¿no? Y terminamos capaz que más condicionados que antes de saber esa información, ¿no? Entonces es como que hay que tomarlo con mucha cautela, con mucho cuidado. Vos dijiste hace un momento, bueno, te pasa por esto, ¿y qué hago con esto ahora, con esta información? ¿Seguís acompañando a esta persona y cómo sería el proceso? Bueno, yo suelo dar ejercicios, libros para que lean. La idea es que la persona vaya poco a poco tomando contacto con ella misma, ¿no? Porque en realidad hay un autor que dice que nos enfermamos cuando nuestro yo pequeño se aleja de nuestro yo grande, ¿no? Cuando nos desconectamos de nuestra esencia, de quienes somos en realidad. Entonces, todo camino, toda técnica, todo recurso va a llevar o va a tender a llevar a la persona al reencuentro consigo misma, ¿no? Al autoconocimiento, a la elevación de la autoestima, a la recuperación de la confianza y, en consecuencia, la recuperación de la paz, ¿no? La serenidad. Que cuando perdemos estas cosas es cuando precisamente nos enfermamos. ¿Y qué tipo de ejercicios son, Marcela? Por ejemplo, respiración, técnicas de respiración. Meditación, respiración, ejercicios para estar en el presente, libros de autoconocimiento, que lleven a la persona a tomar contacto con ella misma. Sí, técnicas de programación neurolingüística que las practicamos en la sesión y después hay ejercicios que pueden repetir en Eso en su sería casa. no decir tal cosa, sino decir tal otra. En el lenguaje, sí. Claro. Sí, tal cual. Por ejemplo, soy una tarada. No, eso es decretar. El- Tendrías que decir, esta sí. vez me va a salir mejor, la próxima me sale mejor. El lenguaje es una de las cosas con las que más insisto. se programa. Yo, sí. Es una de las cosas más importantes porque no nos damos cuenta de cuántas programaciones negativas, ¿no? tenemos para con nosotros, cuántos condicionamientos, ¿no? tenemos para con nosotros mismos a partir del lenguaje. Entonces, sí, No, y para los demás también. No servís para nada, que te digan eso. sin duda. La palabra tiene poder. Totalmente. Sí, la forma de hablarles a los demás y de hablarnos a nosotros mismos, ¿no? es fundamental. Esto de no colocar el adjetivo en el ser, sos desordenado. Estás teniendo un comportamiento desordenado. Es totalmente diferente, ¿no? El sos ya pone una etiqueta, un sello, ¿no? Claro. Entonces, A raíz de esto uno puede pensar, bueno, la mente, el lenguaje pueden ser grandes aliados o grandes enemigos. totalmente. Y que en relación al contexto actual que se está viviendo y todos los estímulos que vamos recibiendo diariamente, cada día, a veces incluso sin buscarlos, porque la violencia está generalizada, hay distintas formas de violencia que lo más probable es que te llegue de alguna manera, sea por la televisión, sea por un insulto en la calle, sea por un mal gesto, o porque esos estímulos ¿Qué realmente se hace con deben eso? afectar, claro. Bueno, es que en realidad todo lo que nos sucede no es azar, ¿no? Entonces nos pasa por algo y tiene que ver con que en forma inconsciente la mayoría de las veces estamos proyectando, ¿no? hacia afuera información que tenemos dentro. ¿Nosotros llamamos esa información de alguna manera? De alguna manera. En realidad, quizás hayan escuchado la palabra espejos, ¿no? Esto de que el otro me refleja. ¿Sí? Que no quiere decir que yo haga exactamente lo que está haciendo ese otro, sino que ese otro me está mostrando algo de mí que yo no puedo ver precisamente porque es inconsciente. Entonces es como que mi inconsciente lo manda hacia afuera, lo aumenta, ¿no? Para que me llame la atención. Y yo, si empiezo a conocer este mecanismo, puedo elegir reaccionar, y ahí no pienso, o puedo empezar a responder. Y cuando respondo puedo elegir la forma en la que lo hago. Entonces, pueden estar todas estas acciones de violencia y a mí no afectarme. Sí, que de hecho, cuando yo empiezo a sanar toda esta información dentro mío, yo te diría que dejan de aparecer. Doy fe de eso. Puedo decir, por ejemplo, me pasaba con una persona que yo decía, ¿qué chistes más Misóginos. fuertes? No, misóginos no. Fuertes, ¿no? Y yo soy una persona de hacer muchos chistes, ¿no es cierto? A veces hasta medio soy burlona conmigo misma y burlona con los demás. Y me daba cuenta que
me hacía mal el humor de esa persona. Claro. Y me di cuenta que yo tenía Claro. un humor similar con otras personas. Entonces regulé y esa persona dejó de hacerme... Fue como una... ahí ¿Cómo cuando tomás regulaste, una Sole? enseñanza, ¿no? Y por entender el peso del lenguaje. Exacto, entender, y es una elección, ¿no? Porque en realidad, a ver, lo que buscamos todos, en última instancia, es recuperar la paz. Exacto. Entonces es, bueno, ¿qué cosas puedo hacer para volver a estar en ese estado? ¿No? Que es mi estado natural, por otro lado, ¿no? Que es en el estado donde me siento donde soy yo, donde puedo ser verdaderamente. Entonces es esto, ¿no? Si hay algo que me está molestando, yo puedo echarle la culpa al otro y voy a perpetuar ese estado, porque me puedo ir del lado de esa persona y va a aparecer otra, sin lugar a duda. Claro. Claro. Es un karma. Cynthia Hackman. En realidad son oportunidades de aprendizaje y cuando Claro. los veo así, les quito peso. Yo trabajo en atención al público y hay algunos que son... me digo, no se puede hacer más nada. Digo, me voy, me tengo que ir, porque digo, los lugares se ocupan, los estoy ocupando mal. Que venga otra persona que sea empática. Claro. Claro, ¿Qué hago? tal Y cual, digo, me van a perseguir para toda la vida esta en gente. realidad, no significa que yo tenga que quedarme a seguir viviendo esa experiencia. Me puedo ir de ese lugar Uno elige. sabiendo que esto tiene que ver conmigo. Pero O sea, yo me puedo ir de ahí, pero sabiendo que tengo que trabajar. me van a perseguir la borda. No, en realidad no, porque es ir hacia adentro, ver qué te molesta, ¿sí? ¿Por qué te molesta tanto? ¿Qué es lo que te hace sentir, no? Tomar contacto con esas emociones para sanarlas. ¿Por qué? Otra de las cosas que nos tiene que quedar claro es que nunca estoy enojada o enojado por lo que me está pasando ahora. Siempre es un eco de algo viejo, de algo que está en el inconsciente y que se vuelve a presentar como una nueva oportunidad para sanarlo. Y si yo me voy, me la pierdo. Eso pasa también en las parejas. sanas. Sí, claro. Que uno, hablando con una persona que estudia psicología, claro, uno va repitiendo patrones y capaz que en realidad le estás recriminando a tu madre algo y a la pareja te estás diciendo todo el tiempo, no me das bola, no me querés, no me contestás los mensajes, ¿dónde estás? Es todo, me ha pasado, digo, Sí. estás reclamándole a tu madre, hacé Sí. terapia, pero Sí. no pasaba. Sí. Sí, y también otra cosa importante es, el otro no existe, ¿no? Siempre soy yo. Entonces no es, trato de mostrarle al otro cuán equivocado está. No. Cambio yo. Y el otro o cambia o se va. O también ¿no? tienes la facultad de alejarte, de tomar distancia, porque si alguien, por Sí. ejemplo, Sole, con esta persona le hacía mal, también tienes el libre albedrío de decir, chao. Claro que sí, pero como te decía recién, ¿no? Teniendo bien en claro que esto que estoy viviendo y no me gusta, me corresponde. Ajá. Tal cual, A ver, sí, yo si lo que sentí está una pasando- liberación, se destrabó. Claro. Dije, me bajó la información. Claro. Sí, perdón. Si lo que Marcela. estoy viviendo me mueve, aunque sea el más mínimo pelo, es mío. Es tuyo. Es mío. Si no me pasa nada, absolutamente nada, puedo decir que es del otro. ¿Escuchaste, Carlos? Pero sí, entonces esto de que no, porque muchas veces nos ponemos a analizar y con este afán de ayudar al otro, ¿no? Te pones muy con los deditos. A mí Sí, me sí. pasa, yo salado. O estoy yo haciendo biodescodificación o coaching o terapia, ¿no? Y entonces, como empiezo a tener las cosas más claras, quiero transmitirle todo este conocimiento al otro porque ahora puedo ver, ¿no? Claro. No, error. Es yo. Proceso Sano totalmente personal, claro. yo, individual. Claro, eso pasa cuando la gente está tan copada con ciertas, por ejemplo, cuestiones, filosofía, sí, no sé, lo que sea. Es como que te milita la idea. Claro, evangelizamos. Claro, vos tenés que hacer esto y si no lo haces estás re equivocado. Y te mira como diciendo, pobre, Claro. no evolucionaste. Y No vas yo a alcanzar nunca el No, pero nirvana. yo soy como... Yo no soy religiosa de una religión institucional ni nada, pero pienso que cada uno venimos a aprender cosas distintas. Entonces lo que Sí. vos te sirve, a mí no me sirve. Claro. Capaz. Por eso es un error evangelizar en cualquier, para mí, en cualquier idea, porque cada uno cuando le va a servir lo va a elegir solo. Eso es lo que pienso Claro. yo.
Entonces Claro. esto de evangelizar y de ir puerta por puerta, sí, mira, no sé, porque yo lo voy a elegir desde un lado de la carencia tal vez. Y no voy a aprender nada tampoco. Claro, por eso en esta metodología, como en cualquier otra, no sirve que te manden, ¿no? Hay mucha gente que me llama, no sé, la esposa y... Ay, no, porque mi esposo, pero él quiere. Yo quiero. Carlos no quiere, pero no importa. Yo sí. Entonces, es esto, ¿no? La importancia de poder decidir y elegir, ¿no? Voluntariamente la forma en la que yo quiero sanar, ¿no? O reencontrarme. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos con la tanda comercial y enseguida volvemos con más biodescodificación y Marcela Jiménez. Vorterix Rock, espacio publicitario. Vorterix Rock, Vorterix Bahía, 99.1. Llegó a Bahía Blanca una nueva manera de vestirse a la moda. Project Argentina, local 132 del Bahía Blanca Plaza Shopping. Descubrí una marca que puede darte excelente calidad y mejor precio. Project Argentina, local 132 del Bahía Blanca Plaza Shopping. Sushi, Wok, Cocina del Mundo, Jardín Zen, primer delivery y restaurante de la ciudad, 11 años. Nueva dirección, Colón 59. Ahora, abierto mediodía y noche. Pasá y armá tu vianda del mediodía. Pedidos al 456 66 65. jardinzen.com.ar. Seguinos en Facebook y todas las redes sociales. Fin. Espacio publicitario. Vorterix Rock. Very International, Vorterix Bahía. Se nos hizo cortísima la tanda, la estamos exprimiendo, Marcela. Bueno, acá hay un caso particular. Sí, mira, hay un caso particular de alguien muy cercano a mí, ¿no? Que tiene un humor muy especial, parecido a lo que contaba Sole, ¿no? Tienes un humor muy especial y por ahí hay cosas, chistes pesados. ¿Qué palabra usaste, Sole? Con el tema del humor. ¿La burla? Sí. Burlones. Y por ejemplo, en mi caso, yo no soy burlona. No me gustan los chistes pesados, yo no me burlo de nadie. ¿Qué estaría pasando ahí entonces? Lo que hay que ver ahí es, ¿qué te pasa a vos con eso? ¿Cómo te sentís? Me siento... Me molesta. Me molesta. Claro. Me molesta, sí. Pero la molestia es como inespecífico, ¿no? Es como hay que ir más profundo. A ver, me siento desvalorizada, siento que me dejan de lado, no me siento tenida en cuenta. Claro. Es como que hay que llegar como al meollo del asunto. Al sentir. Que te minimizan. Claro, sí, no. o que me excluyen o que no me puedo integrar. Rabia, rabia. Sí, pero eso es la superficie, vos tenés que buscar más allá. Exacto. ¿Y por qué siento rabia? Porque en realidad capaz que a mí me están minimizando de alguna manera y yo me siento minimizada de por sí. Uh-huh. O porque, no sé, siento que me está atacando, que se están burlando directamente de mí. Porque a ver, en esto de los espejos que hablábamos antes, ¿no? Hay espejos directos que tienen que ver con que yo hago lo que hace el otro, sí. Y en este caso vos me decías, yo no. Hay espejos, y en ese caso no es que yo le hago lo que hace el otro a un otro, por ahí me lo hago a mí misma, ¿no? A veces me ridiculizo o me burlo de mí misma, o ¿no? Por ejemplo, en este caso. Sí, entonces, sí. Ahí también tengo que poner atención. Es el espejo directo. El espejo indirecto es cuando pasa lo opuesto, ¿no? Entonces, no sé, viene una persona que me maltrata, me grita, y yo soy una persona absolutamente sometida, ¿no? Es el espejo indirecto. Hago exactamente lo opuesto de esta persona, que sería como el victimario, ¿no? También me está mostrando información. Yo, si bien soy una persona sometida, también el sometimiento y el victimismo es un acto de violencia, ¿no? Hacia mí misma. Claro. ¿Sí? Entonces, no significa en esto de ver el espejo, el reflejo en el otro, que yo voy a hacer exactamente lo mismo. Es, bueno, este reflejo de afuera me está mostrando información de mí misma. ¿Cuál es esa información? ¿A dónde me lleva esto? Porque si yo reacciono, me está tocando una herida. Uh-huh. Si yo reacciono, me toca una herida. ¿Qué herida me está tocando? Que sin duda no es de ahora. Claro. Sin duda está en la infancia o en el árbol.
Es complicado igual llegar a. Es complicado a porque fondo. decís, Es un entrenamiento. ¿Entre qué punto yo capaz que digo, bueno, sí, también es todo mío, pero me cruzo con cada colifa, como decir, bueno, le tengo que poner banca acá porque... Claro. Pero volvemos a lo de antes. O sea, no significa que yo no pueda poner un límite Ujú. o que tenga que perpetuar esa relación o ese vínculo. Significa que yo me tengo que ir de ahí, me puedo ir de ahí, Sí. sabiendo que tengo cosas que trabajar adentro. Claro. Vamos a un caso extremo, un hombre golpeador. Entonces, ¿qué? Hasta que no descubre la mujer por qué tiene un programa de violencia. No, a ver, se tiene que ir porque si no, no cuenta el cuento. Pero si se va pensando que él es el villano y ella es la pobrecita, esa historia se repite, ¿sí? Si no es con una pareja, es con el jefe, con los hijos. Siempre va a seguir perpetuando ese rol de víctima-victimario, ¿no? Claro, te pueden Esa tocar función. jefes muy parecidos. A mí en mi caso siempre me tocan jefes parecidos. Ajá, Tipos más paternales, bonachones, con mucha paciencia. ajá. Entonces dije, qué suerte que tengo. Por suerte siempre he caído en lugares de trabajo. Mañana va a explotar la oficina. Te voy a decir otra cosa. Pero siempre de gente más o menos cordial. Nunca tuve mucho Bien. problema. Y de todas maneras, eso no es algo que te genere conflicto, todo lo No, contrario. para nada, Claro, por suerte. Nadie va a la consulta con... Pero yo "Ay, también tengo soy esto". una persona en que trato de que todo el mundo esté trabajando piola. Fantástico. Porque 6-8 horas con la misma Es gente no ves más bueno, que tu es propia interesante esto que familia. estás comentando, porque el espejo no es solamente el reflejo de lo negativo, entre comillas, ¿sí? También aquello que veo bello, que veo agradable en el otro, que me hace sentir bien, también es mío, ¿sí? Entonces, en esto de ver lo que hay afuera, es una forma de leerme, ¿no? En psicología, justo lo hablaba hoy, me decían lo que uno a veces admira de otros porque uno lo tiene. Sin duda, sin duda. También. Sí, sí. Te manda un saludo enorme. Ana Bresler, que ya quiere decodificar. Ay, mi amor, un beso enorme para ella. Ella nos recomendó a solcito. Marcela y ahora ya quiero decodificar. Ya me Mi estoy amor. imaginando el tono de voz. Mi amor, la adoro. Un beso para vos. Marcela, ¿qué pasa después de una terapia de biodescodificación? Yo trabajo de esta manera. Propongo un número de 3 sesiones, ¿sí? Una vez por mes, porque durante ese mes doy trabajo abundante para que hagan, ¿no? Entonces están con mucho proceso en ese mes que no nos vemos, que igual siguen en contacto conmigo a través de mail o mensaje, ¿no? Hay gente que con una sesión, y son las menos, ¿no? Ya cierran el ciclo, ¿no? Elaboran lo que tienen que elaborar y es suficiente. Hay gente que con 2 y hay personas que con 3 y hay otras que siguen viniendo. El punto, no entiendo nada. El punto es que sí, o que van por más, ¿no? El punto es que la mayoría de las personas que están dispuestas a ir hacia adentro y hacer la práctica, porque esto es un cambio de información a nivel neuronal, a nivel de circuitos, ¿no? Logra resultados, sí o sí. Suelo decir esto, si vos te comprometés, esto funciona. Esto da resultados sí o sí. No hay forma de que no funcione. Porque lo que yo estoy haciendo es, bueno, encontrar el origen de un conflicto y cambiar patrones. O sea, pero para cambiar patrones yo tengo que estar en el presente, volverme consciente de mis pensamientos y elegir no reprimir. Porque mucha gente me dice, ay, pero no es reprimir. No, estoy eligiendo conscientemente responder de otra manera. Entonces, dejo de activar el viejo circuito, ¿sí? Y empiezo a crear uno nuevo. Yo lo comparo con esto de tocar un instrumento, ¿no? Yo solía tocar la guitarra en mi adolescencia y estaba todo el día, me encantaba. Y ahora la agarro una vez por año, si es que la agarro, ¿no? Entonces, cuando vuelvo a tocar, me cuesta un montón, porque no me acuerdo las notas, ¿no? Pero voy poniendo, ¿no? De una nota, 2, 3, y al cabo de un rato de intentar despertar ese circuito, la melodía aparece. ¿Por qué les cuento esto? Porque los circuitos no se eliminan, se duermen. Porque es importante saberlo, porque si yo tuve una experiencia traumática o una forma de actuar que no me hacía relacionarme bien, por ejemplo, y vuelvo otra vez a practicar ese patrón de respuesta, voy otra vez a estar en el terreno de la ira o del enojo, ¿sí? Porque el circuito no desaparece, se duerme. Porque a veces, claro, vinculamos con el primer vínculo, me golpeaban de chiquita, entonces yo vinculo el amor con el golpe. Claro, por ejemplo. Automáticamente o con el abandono. Entonces ejemplo. elijo porque eso es amor inconscientemente. Entonces, por Sí. más que yo no lo elabore perfecto, o sea, en un nivel consciente, eso va a seguir. Claro, por eso la importancia de
si yo quiero dejar de responder de una manera, elaborar otro circuito, ¿no? Para reemplazar de alguna manera un circuito paralelo, lo llamo yo, uno por otro. Sin violar el código de confidencialidad, si se quiere, ¿qué experiencia te ha tocado, con la que te ha tocado trabajar? ¿Realmente te llamó la atención los resultados o los efectos de biodescodificación? Mira, con ataques de pánico, gente que por ejemplo no salía de la casa, que no podía trabajar obviamente, nada, no podía viajar, y que en 2-3 sesiones recuperó su vida normal, ¿no? Por ejemplo, sí, con cambios así como rápidos he visto. Y después sí, bueno, no sé, desde problemas de piel, donde, no sé, trabajamos con la infancia, con qué tenía que ver, la piel tiene que ver con conflictos de separación, una persona que había experimentado una separación dolorosa de sus padres y bueno, y vivencias actuales la llevaban a esa herida, ¿no? Entonces había recurrido a un montón de profesionales médicos, ¿no? Dermatólogos, por una afección en las palmas de las manos, y no había forma, era recurrente las lesiones. Y bueno, y a partir de ese entendimiento, ¿no? Quiero aclarar esto, ¿no? Es importante encontrar el origen, pero hacerme consciente de que con qué actitud yo estaba repitiendo ese patrón. Porque el cambio es ahora, ¿sí? No basta con saber que era porque mis padres se separaron y yo sufrí mucho de chiquita. Claro, eso darle una explicación a la vecina. No, yo tengo esto porque... Y lo que pasa es que muchas veces uno queda expuesto, ¿no? Por ejemplo, cuando vos mencionabas esto de la piel, me hizo acá un bajón. Porque yo, por ejemplo, me lastimo la cara. Ajá. Desde hace mucho tiempo que me lastimo la cara. Se genera una lesión y sigo lesionándome. Y eso, o sea, hoy lo estoy contando en un programa de radio. No sé quién está del otro lado escuchando, y acá, bueno, ya de por sí son bastantes. Y digo, bueno, es una exposición también, ¿no es cierto? Porque habla de una actitud de autolesión, por supuesto, en una situación mínima, no estamos hablando de algo grave, pero lo deja expuesto a una persona. Y no siempre uno se siente cómodo con ese nivel de exposición. Vos me preguntás con el terapeuta que no te claro, al momento de contar, ¿no es cierto? Es lo mismo que cuando uno va tal vez a una terapia. Sí, en realidad yo creo que las ganas de sanar son más fuertes, ¿no? Por eso te abrís. Claro. Por eso te abrís. Entonces, creo que sí, puede haber un cierto grado de incomodidad, pero si estás dispuesto a un cambio, no hay forma, ¿no? Si no, bueno, exponés qué es lo que te pasa como para que un otro te pueda acompañar, ¿no? Entonces, claro. Igual es una creencia, eso es también ir trabajando esa creencia de que quedo expuesta y quedo vulnerable. Sí, también quedas más abierta a la sanación, ¿no? A la recuperación. Es ¿no? Interesante. Bueno, de ahí hablábamos un poco en el corte, en la tanda, sobre las perspectivas saludables, ¿no? La visión de las cosas, cómo claro, uno cómo, el día uno. En realidad, claro, creo que te referís a esto, cómo cambiar la percepción, ¿no? Porque de eso se trata. En realidad, la síntesis es mirar las cosas de forma diferente, ¿no? Por lo menos a como las vine mirando, para poder dar respuestas distintas. Cambiar la percepción es lo que nos salva. Y para eso, bueno, sí, hay, más allá del entendimiento del origen, es, bueno, cómo, si esto me está haciendo mal, ¿de qué otra forma puedo mirarlo, ¿no? Para que ya deje de afectarme? Tiene que ver, cuando se trata de, a nivel relacional, ¿no? Entender la historia del otro, ¿no? Entender que el otro, primero, no me lo hace a mí, lo hace, ¿no? Entonces ya eso ya crea como, bueno, una distancia. Bien. Él está haciendo lo que puede con su historia, con su propio árbol. Entender también y aceptar que yo, en el lugar de esa otra persona, hubiera hecho lo mismo. Y cuando digo esto, muchos se espantan. ¿Cómo? Yo, hay algo totalmente diferente. Sí, yo, Marcela, en el lugar de Soledad, pero si yo fuera Soledad, ¿no? Con la piel de Soledad, con la historia de Soledad, con el árbol genealógico de Soledad, yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Y eso también descomprime, ¿no? Porque es realmente ponerme en la piel del otro, ¿no? Totalmente. Y después también tomar esto que está pasando como información para que yo sane mis heridas, sane mi historia. Entonces, ese otro termina siendo motivo de agradecimiento, ¿no? La actitud de esta persona, por más que me haya lastimado,
sin esa situación yo no hubiera podido ver qué tenía que modificar adentro, ¿no? Entonces, yo suelo contar que hay como 3 estadios, ¿no? del perdón, ¿no? Uno en donde estoy muy enojada y siento que no voy a perdonar, que no puedo perdonar, que todavía me duele. Otro estadio en donde yo, a través de mucho trabajo interno puedo, sí, estar dispuesta y decido perdonar. Y el último es en donde comprendo que no hay nada que perdonar. Y ahí es donde me libero. Tal cual, ni siquiera es perdonarme a mí misma, nada. No hay nada que perdonar. No hay nada que perdonar. Claro. Hago una conexión inevitable con el Ho'oponopono, ¿no? Lo Claro, siento, perdóname, es que, gracias, te amo. Es como... que con todo. Claro. Es que con todo. Es que hay un punto en donde todas estas filosofías se unen, ¿no? Porque tiene que ver con esto, ¿no? Con el reconectar con la esencia, con volver al ser, con reconocernos, ¿no? Seguro. Es que yo conozco gente que lee el Ho'oponopono ese. Pero qué lindo que suena, pero te conozco en persona, mi amor. Y, porque hay de todo. Bueno, me indigno. Hacer terapia o hacer de videodecodificación. Es que hay gente que pone soltar, rezar, amar, por más que las paredes te griten, María, si no cambias vos, viste, soltar y se lo tatúan acá. Buah. Claro. Es verdad. Claro. Se quieren convencer leyendo, no sé. Está Y muy bien, está es muy como bien. un estadio, sí. Pero hay veces que uno lee y bueno, yo pienso que el libro te dice de una manera las cosas que vos también las pasás por uno. No es lo mismo capaz de hacer terapia que te diga, mira, estás haciendo las cosas como el orto, María. Y que el libro te lleva como una cosita, bueno, no sé qué, lo cerramos. Cuando no me gusta lo pongo abajo de la almohada y ya está, me pongo a limpiar el piso, listo. Hay diferentes formas, qué sé yo, no sé. ¿Qué Capaz que pienso en voz alta. recomendás, Marcela? Bueno, hay muchísimas. ¿De biodescodificación específicamente me estás preguntando? O Lo que quieras recomendar, porque la verdad Mira. que es un espacio de crecimiento y bueno, es- a ver, si lo que quieren es leer sobre síntoma y la comprensión del origen emocional de las enfermedades, yo siempre digo que vayan a la fuente, que es el Dr. Hammer, ¿no? Hay un libro que se llama La medicina patas para arriba, que lo pueden bajar de internet. Ese es como básico, ¿no? Para entender todo esto. No es tan simple, pero es lo más genuino. Hammer para mí es lo más genuino, ¿no? Y después en cuanto a esto, a autoconocimiento y comprensión, es, por ejemplo, Volver al Amor, que en este momento no me acuerdo la autora, que está basado en un curso de milagros, ¿no? El Caballero de la Armadura Oxidada, que es otro libro Eso maravilloso. es re antiguo. Bueno, ¿No? Pero me acuerdo que lo leía una compañera mía en el secundario. en realidad sí, pero la información es absolutamente actual. Claro, pero tiene sus años. Sí. Bueno, la filosofía del curso de milagros también es como maravillosa, pero está para ir paso a paso, ¿no? O libros de Cartol, como El Poder de la Hora, que colaboran muchísimo para poder aquietarnos y aprender a estar en el presente. Cartol es alguien maravilloso. Y el libro El Poder de la Hora, yo suelo recomendar que se lea así de a párrafos, ¿no? O sea, un párrafo y como meditarlo. como libros de consulta, ¿no? Es como, De cabecera, claro. te diría yo. Ah, de Como cabecera. para tenerlo ahí, ¿no? Y volver. Y esto, ahora que me decís esto, ¿no? Es como también importante tener en cuenta. Este cambio que yo voy haciendo, lo tengo que alimentar de por vida. No es que, ya entendí, ya me sané, ahora ya estoy. No. Esto es día a día. Minuto a minuto volver a elegir. Porque, como es un nuevo circuito neuronal que instalé, si yo no lo entreno, lo pierdo. ¿Sí? Se duerme. Totalmente. Entonces esto es para siempre. Seguro, porque no importa la cantidad de terapias que uno haga, bueno, en mi caso he pasado por terapia de respuesta espiritual, Reiki, bueno, distintas terapias, y lo cierto es que a veces uno vuelve al lugar de vulnerabilidad, pero de la nada. Claro. De repente te ves enmarañado de nuevo y uno dice, bueno, no aprendí nada. No, sí, aprendí, pero en el Pero cotidiano. abandoné la práctica, Claro. porque de lo que se trata es de sostener el cambio, que es lo más difícil, porque el cambio tiene varias etapas, ¿no? Y cambiar quizá no sea tan complicado
cómo sostener ese cambio. Porque el cambio no acaba cuando ocurre, ¿no? O sea, cuando el cambio ocurre, después empieza el proceso de transformación dentro mío. Claro, porque capaz que uno confunde bueno, yo ya aprendí con que ya pasó tiempo y bueno, era algo lógico. Me separé de alguien que lloro, escucho Arjona. Ya pasó un tiempo, te decía, ay, ya me sané. Y capaz que en 2 años estás hecho pelota de nuevo y decís, bueno, no me sané. ¿Cómo era? Te lo cruzaste y se te Otra vez cayó estoy escuchando Arjona. ¿Qué pasó? Claro. Bien. Así que, Marcela, ¿vos hace cuánto que estás con 5 años hace cambio? que hago, sí. No hay que hago edad biodescodificación. para comenzar, No, por claro. supuesto que no. Que hago cosas para reconectar 30, muchísimo. Y he hecho Mirá. de todo. Ahora O sea lo que tu camino es largo. larguísimo. O sea, Larguísimo. ¿empezaste con qué? Con yoga. Empecé con yoga, con alimentación. En realidad, cuando era más Consciente. chica, con alimentación, sí. Sí, con macrobiótica. Sí. Lo que pasa es que cuando ya empiezas a experimentar que te sentís bien, vas a otra cosita, y vas a otra cosita, y vas a otra cosita. Sí, y en esto no entender que el cambio hay que sostenerlo, ¿no? Hay que trabajarlo todos los días. Entonces es como que se va el efecto y te parece que no, que esto no es. Y en realidad, después de mucho caminar, te das cuenta que, bueno, que el cambio sos vos, que la respuesta está adentro, ¿no? Que se trata de que te reconectes y que vuelvas a confiar en quién sos, ¿no? Y el camino es por ahí. Claro que todo está dentro de uno. Todo. Como diría, bueno, la religión, el cielo y el infierno. Dios es imagen de semejanza, pero porque es uno mismo el que está dentro. Exacto. Por eso Claro. no es Exacto. un señor de Exacto. toga. Exacto. De Debe eso se ser, trata. no sé. Sí, o los maestros también, con las terapias con maestros. Bueno, uno piensa en los maestros que están, ¿no? Externos a uno y en realidad están dentro. Sí, yo suelo decir que, a ver, por eso esto de cuando me dijiste guía, yo desconfío de los caminos, entre comillas caminos, que tienen maestros. Habrá gente que instruya, ¿no? Porque obviamente yo me formé en bioneuroemoción y tuve a alguien que me fue enseñando, obviamente. Pero yo desconfío de los caminos en donde hay alguien que es el que guía el rebaño. No. Canalizadores. Yo digamos, ¿no? soy de la idea de enseñar a pescar, ¿no? Claro. O sea, sí voy por esto de te acompaño a que vos descubras tus propios recursos. Como instrumentos. Claro. Son instrumentos, Claro. yo a veces digo, instrumentos del destino. ¿Viste? Claro, Cuando que no viene haya alguien- esas reglas absolutorias, Claro. absolutistas. No se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, no se O puede hay que hacer lo que dice el maestro, ¿no? Ese es como También. que el maestro no está afuera, Claro. el maestro está dentro. Entonces yo voy a acompañarte a que descubras tu propio maestro. Ese es. Pero bueno, hay gente que le pasa por ahí, necesita a alguien así, por algo lo necesita y bueno. Sí. Porque son Necesitan- niveles de conciencia de repente, ¿no? ¿Eh? Son niveles de conciencia, ¿no? Claro, Entonces, le que no es ni bueno ni surge malo, así. es simplemente como, bueno, los escalones por los que vamos atravesando Seguro. el camino. Marcela, te agradecemos un montón Me que encantó, hayas me encantó. podido venir al programa, el último programa del año. La verdad que te placer. agradecemos un montón y preguntarte cómo puede hacer la gente que está escuchando para conectarse con vos. Bien. Ahí está anotando María de los A Ángeles. través de Facebook, Biodescodificación Marcela Jiménez. Y si no, bueno, mi celular, 291 4196 961. Perfecto. Y de todas maneras, la entrevista con Marcela va a ser subida a las redes sociales también, tanto de la página de Vorterix Bahía, como también en el Facebook de Very International, Sí. este viaje interior. Muchísimas gracias, Marcela. Un placer, gracias a ustedes. Gracias por venir. Gracias. Bueno, en un ratito vamos con el... Oh, ya es la hora. Ya casi es la Falta. hora, vamos con un temita musical. Y vamos con el sorteo y vamos de- con el sorteo de Del vino y los cuencos y los cuencos tibetanos. tibetanos.